¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. 3 relatos originales del canal. Bukub Kame, una mística criatura, habita la sierra. Soy el único sobreviviente de mi comunidad, de la tragedia que asoló un pueblo en la solitaria y densa sierra entre el norte de Nayarit y el sur de Durango, llamada Kuuch Bukab Kame. Tuve que salir huyendo a la ciudad para cumplir los designios de un ente oscuro, una obligación milenaria predestinada. Todo comenzó una noche de tormenta en el mes de julio, cuando un fuerte grito anormal golpeó de lleno mi pequeña comunidad. Salimos varios a investigar qué había pasado, y en la peña ceremonial encontramos el cadáver del chamán Joaquín con signos de tortura y mutilación. Desde ese día la lluvia no cesó, y de la sierra bajó algo más que infinita neblina. En el pueblo nuestras creencias hablaban de una criatura del inframundo, que había sido invocada por los primeros habitantes de estas tierras para la prosperidad y la comunión entre la sierra y el hombre. Según lo que dictaba la tradición, cada 77 años había que ofrecerle un sacrificio humano en una cueva sagrada, donde se guardaba un antiguo ídolo de piedra. El chamán era el único autorizado para hacer el ritual. Según los escritos, venía de una antigua estirpe de elegidos que debían seguir con esa tradición que se pierde más allá en la oscuridad del tiempo. Pero el chamán nunca conversaba con alguien. Era paranoico y la mayor parte del tiempo estaba bajo el efecto de drogas alucinógenas en excursiones en la sierra. Se alejó por completo de su familia y se llevó el secreto a la tumba. Nadie sabía si realmente seguían sacrificando a una joven. Era un tema que no se tocaba, pero todos conocían las fechas donde se debía hacer el ritual, y este año se había cumplido el plazo de los 77 años, pero no sabían dónde estaba la cueva, ni cómo o si debía realizarse el ritual. Desde entonces el pueblo se convirtió en un infierno. Por las noches se escuchaban los aullidos de una bestia imitando el llanto de bebés, luego sonidos como aves, o a veces con palabras guturales. Era una sinfonía de caos que atravesaba la tormenta, y noche con noche se acercaba cada vez más a las apenas 30 casas de mi comunidad. Algunos decían que era un jaguar gigante, que venía por el alma del chamán, que no pasaría nada después de un tiempo. Otros que era Bukub Kame, y venía por el alma que le corresponde para calmar su furia. Lo cierto es que nadie lo había visto nunca, pero todos le temían. Después de un mes, cada semana, un joven desaparecía para volver tiempo después enloquecido, hablando de flores brillantes y de cómo el señor Bukub Kame nos daba alimento y cobijo, con un cierto tono de alegre locura. Los que quedábamos vivíamos con el terror de ser los siguientes. Algunos intentaron huir por diferentes caminos. El camino del arroyo era el más seguro, que si lo seguías por la sierra había un punto donde conectaba con una carretera y podías pedir aventón a la ciudad, así como lo hice yo. Pero nadie de mi comunidad que lo intentó lo logró. Pude darme cuenta en el camino. Llegó el punto que 2 familias huyeron en el único vehículo automotor de la comunidad, pero como a todos, la bestia los cazaba en el camino y solo dejaba algunas partes de sus cuerpos,
Algunos muy viejos con niños o familias grandes nos encerrábamos en nuestras casas, pero la bestia nos arrancaba de sus camas de casa en casa. Otros buscaron refugio en las armas con machetes y escopetas, pero la bestia los destrozaba sin piedad. Nuestra comunidad se estaba llenando de casas ataúdes. La situación y el terror rápidamente escalaron en las personas de la comunidad, haciendo que en agosto tomaran decisiones abruptas y lamentables. Sin tener salida y viendo la desesperanza de mi familia, fui uno de los pocos que quedaban que se atrevió a enfrentarla. Junto con otros valientes, formamos una partida de caza y seguimos sus huellas después de un ataque en la madrugada hasta la montaña. Allí encontramos una entrada oculta entre rocas talladas con signos y figuras de nuestras creencias. Las miramos fijamente y 2 de los 4 que veníamos quisieron regresar, pero éramos los últimos hombres. Si no tratábamos de hacer algo, la bestia también tomaría a nuestras familias y el pueblo quedaría vacío sin que nadie en el mundo exterior se diera cuenta. Nos armamos de valor y avanzamos en la cueva por un túnel oscuro y húmedo. Con las linternas y antorchas encendidas avanzamos por diferentes pasadizos, hasta llegar a una gran cuenca iluminada por una extraña luz fosforescente de color verde. En el interior del centro de la cueva estaba lleno de flores de un color rojo y verde con detalles en blanco, del cual nunca había visto. Y sobre un pilar yacía el cuerpo sin vida de una mujer joven, cubierta de sangre y heridas. Era Kimsa, la hermana de Haitse, integrante del grupo, que había desaparecido apenas ayer del pueblo. Nuestros ojos se acostumbraban a la extraña luz de ultratumba cuando nos percatamos que junto a Kimsa había una figura grotesca, parado en 2 patas con características indescifrables entre varios animales que conformaban lo que poco se podía ver de un cuerpo repleto de pelaje negro con garras, colmillos hechos de huesos puntiagudos que sobresalían por la gruesa capa de mugre y cabellos. Era Bukukame. Unos ojos rojos sobresalieron desde su cabeza, que era un cráneo deformado de toro, soltando un rugido que nos heló la sangre. Escuché tras de mí el caminar de pezuñas sobre la fría roca cuando de inmediato se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sobrehumana. Nos atacó con una fuerza brutal. Uno a uno fueron cayendo, estrellándose en la pared de la cueva, mientras yo trataba de dispararle con mi escopeta desde el suelo. Pero era inútil. Las balas no le hacían daño, solo conseguía enfurecerlo más. Cuando me quedé sin municiones, supe que estaba perdido. Mis ganas de pelear se habían esfumado. La bestia se acercó y me olfateó de cerca. Me agarró por el cuello, me levantó en el aire. Sentí su aliento caliente en mi cara y su mirada penetrante en mi alma. Desde su deforme cara hecha de hueso, una voz gutural me dijo: Eres el último de tu pueblo, el último de tu sangre, el último de tu especie. Tú serás mi próximo sirviente. Tú te encargarás de llevar a cabo mi ritual. Tráeme carne nueva y sangre del mundo exterior. Y entonces me clavó sus colmillos en la garganta. La selva del conde d'Irlet. En lo más profundo de la selva sudamericana, donde la humedad pesa como una maldición y los insectos entonan su himno perpetuo, descansa el secreto insondable que he guardado con celo. Soy aquel cuyos murmuros han viajado con la brisa húmeda, y mi sombra se desliza entre las lianas como el acecho de una bestia invisible. La jungla es mi aliada, y los susurros de las hojas ocultan mis propias confesiones.
En estas densidades verdes he sido testigo de ruinas antiguas que cantan el lamento de dioses olvidados, y he pronunciado palabras prohibidas en las bóvedas de la medianoche, donde la maleza se estremece ante mi voluntad. Mis ojos, como las serpientes nocturnas, han contemplado rituales que desafían las leyes del tiempo. He tejido hechizos que han transformado la realidad en un tapiz de pesadillas, y mientras las tribus locales veneran a sus deidades, sus dioses verdaderos permanecen en la sombra. La leyenda que musitan entre sí los indígenas, la historia que murmuran las criaturas al acecho no cuenta mi verdad. No conocen mi nombre, pero sienten mi presencia. Los albores de la noche llevan consigo la maldición que emana de mi ser. Mis fechorías, inscritas en las cicatrices de la jungla, son tan antiguas como la propia maleza. Soy el arquitecto de pesadillas, el manipulador de fuerzas indomables. Los habitantes de estas tierras adoran a sus ídolos de barro y piedra, sin saber que yo soy su sombra, un lamento en las noches sin estrellas. Hasta el día en que la jungla misma maldiga mi nombre, solo soy un eco distante, un fantasma entre las hojas. Pero mi risa resuena en el viento, anticipando el día en que mi nombre sea conocido y mi reinado imperecedero. El viejo llano maldito. Si una leyenda se cuenta en los pueblos de la región, es la de la maldición de los hijos perdidos. Se dice que hace muchos años, en un pueblo olvidado por el tiempo y la modernidad, vivió una gente humilde y trabajadora, pero también orgullosa y soberbia. Un día llegaron al lugar unos forasteros que venían de lejos, buscando un lugar donde asentarse y cultivar la tierra. Eran apaches que hablaban una lengua extraña y vestían ropas coloridas. Los habitantes del pueblo los recibieron con desconfianza y hostilidad, y les negaron el permiso para quedarse en sus tierras. Los forasteros se vieron obligados a acampar junto al río que atravesaba el pueblo, pero pronto se dieron cuenta de que el agua estaba cortada por una presa que los lugareños habían construido para regar sus cultivos. Los forasteros pidieron agua con humildad, pero los lugareños se la negaron con desdén, diciéndoles que se fueran de allí o que se atuvieran a las consecuencias. Los forasteros sufrieron sed y hambre, y muchos de ellos se enfermaron y murieron. Una noche, cuando la luna estaba llena, una mujer joven salió del campamento y se dirigió al centro del pueblo. Llevaba el cuerpo cubierto de plumas de colores y el rostro pintado de blanco. Llevaba en las manos un recipiente con una sustancia viscosa y oscura. Al llegar a la plaza, se detuvo frente a la iglesia y comenzó a cantar con voz aguda y melodiosa. Los lugareños se despertaron con el canto y salieron de sus casas a ver qué pasaba. La mujer los miró y con desprecio les dijo: «Son un pueblo maldito, que no respeta la vida ni la naturaleza. Han matado a mi gente con su codicia y crueldad. Por eso, les lanzo una maldición que los hará sufrir hasta el fin de sus días. Todos sus hijos, sean hombres o mujeres, desaparecerán o enloquecerán al cumplir los 16 años. No podrán evitarlo ni escapar de ello. Será el castigo por su maldad». Dicho esto, la mujer se embarró brea que llevaba en el recipiente y se prendió fuego. El fuego iluminó la noche con un resplandor rojizo, y la mujer siguió cantando hasta que se consumió entre las llamas. Los lugareños quedaron aterrados con lo que habían visto y oído, pero pensaron que era solo una amenaza vacía de una loca desesperada. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Los hijos menores de las familias empezaron a desaparecer sin dejar rastro, o a mostrar signos de demencia e intentar huir a algún lugar incierto en el monte.
No importaba lo que hicieran los padres para protegerlos o esconderlos, la maldición se cumplía inexorablemente. El pueblo se llenó de llanto y lamento, y muchos perdieron la fe y la esperanza, hasta que se tomó la decisión de ya no tener más hijos, y los que estaban en el pueblo murieran con él, en aquellos terrenos segrestes y abandonados de Dios. En aquel terreno de tierra roja vacía donde silba el viento entre los cactus, estaba yo, el último viejo mirando el horizonte lleno de tumbas de gente que solía habitar este pueblo, el último superviviente de aquel pueblo maldito. Vivo en una casa vieja y ruinosa, rodeada de recuerdos amargos. Todavía recuerdo a mis hijos, que fueron arrebatados por la maldición cuando eran jóvenes e inocentes. Todavía recuerdo a mi esposa, que murió de pena al perderlos. Todavía recuerdo a mis padres, que me contaron la verdad sobre lo que pasó aquella noche fatídica. Y todavía recuerdo a aquella mujer de plumas, que nos maldijo con su último aliento.